Regresé a casa sin avisar después de terminar mi última misión y encontré a mi hijo, muriendo sola en la unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, mi nuera estaba de fiesta con sus amigas en un yate frente a la costa del Golfo. Así que congelé todas las cuentas inmediatamente. Una hora después, ella se volvió loca cuando se enteró. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime en qué ciudad estás viendo mi historia. Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Entré en el Santa Mónica Aeropuerto Internacional justo cuando el sol comenzaba a asomar su luz dorada a través de la terminal. Ventanas. La vieja bolsa de lona militar desgastada por las esquinas descansaba a mis pies, como un fiel compañero de viaje durante más de 40 años. En mi muñeca, el reloj de mi padre. El reloj de bolsillo vibraba suavemente con cada movimiento, como si me recordara la promesa que hice en mi juventud de volver siempre a casa. Esa promesa pesaba más que nunca ahora. A los 61 años, recién jubilado después de mi último, había entregado mi vida entera al cuerpo de marines de E.U. Desde el rescate de rehenes, operaciones en Houston hasta interminables días de evacuación de personas durante ese devastador terremoto. Pero hoy, yo solo quería ser una madre ansiosa por abrazar a Michael, mi hijo, después de tantos años. Saqué la maleta de la zona de recogida de equipaje. Área con la misma velocidad y precisión de siempre. Afuera, el sol de la mañana ya empezaba a quemar. Levanté mi mano para llamar a un taxi, me subí y le dije al conductor, calle Pan 420, por favor. Intenté mantener la voz firme, pero la emoción interior me abrumaba como las olas del océano cercano. Me imaginé a Michael abriendo la puerta con una mirada radiante. Sonreímos, nos sentamos a la mesa y hablamos de todo lo que me había perdido. En solo media hora, estaría con mi hijo. Por cierto, la radio transmitía noticias sobre los informes de los marines que escuchaba a diario. Ahora, no significaban nada para mí. Ayer concluí mi última misión como asesor estratégico de la OTAN en una operación antiterrorista en Sudáfrica, Estados Unidos. Una carrera de 40 años desde detener el contrabando de armas en la frontera hasta el insomnio. Las noches en la selva quedaron atrás, como recuerdos lejanos. Miré en silencio. Por la ventana. El océano azul se extendía infinitamente. Las olas brillaban como si estaba tratando de hacerme volver a esos días, pero mi mente solo estaba en Michael y la pequeña casa donde había puesto tantas cosas. Esperanzas. El taxi tomó la conocida carretera costera donde las palmeras aún se mecían como el día que me fui. Pero cuando se detuvo frente a la casa de Michael, me dio un vuelco el corazón. La casa estaba a oscuras. Las cortinas estaban corridas, sin una sola luz. Luz encendida. Llevé mi equipaje al porche, sintiendo una profunda inquietud creciendo en mi interior. Toqué el timbre. El sonido resonó en el silencio sin respuesta. Llamé. La puerta se cerró con más fuerza y luego otra vez. Nada. Un silencio extraño como si la casa había sido abandonado. Bajé al patio y miré a mi alrededor. El buzón estaba lleno de cartas. Volantes arrugados. Estaban amontonados en la acera como si nadie hubiera limpiado en mucho tiempo. Mi corazón se aceleró. Una oscura premonición me oprimió. Cofre. Había enviado dinero puntualmente a Michael y Victoria, mi nuera, para apoyar a la familia. Creía que todo estaba bien, que mi hijo vivía sin problemas. Pero ahora, frente a esta casa fría, me preguntaba qué estaba pasando. Justo entonces vi a la vecina de la señora Peterson Michael regando flores al otro lado de la calle. Ella había vivido aquí desde que era joven, siempre amable contando historias sobre los niños del barrio. Grité, S.R.A. Peterson levantó la vista con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Valerie, Dios mío. ¿Has vuelto? ¿Pero no te has enterado? Crucé la calle a toda prisa, con las piernas casi temblando al oír su voz. ¿Oíste? ¿Qué dice Michael? Pregunté, intentando que mi voz no se quebrara. Señora. Peterson dejó la regadera, con los ojos llenos de compasión. Michael tiene. Estuve en el hospital St. Rafael durante 2 semanas. La ambulancia llegó a medianoche. Vi claramente el logo en el vehículo. Ella hizo una pausa y continuó en un tono más bajo. Y Victoria, mi hijo me dijo que vio una publicación suya en redes sociales. Está de fiesta en un yate frente a la costa del Golfo. Me quedé paralizado como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo mis pies. Michael N. Estuve en el hospital durante 2 semanas y Victoria, mi nuera, en quien confié, estaba de fiesta en un yate cuidando a mi hijo. Sentí que la sangre me abandonaba. El corazón me latía con fuerza. Golpes sordos.
¿Sabes dónde está el Hospital San Rafael? Pregunté con voz de caballo. La señora Peterson asintió y me dio indicaciones. Sin pensarlo 2 veces, salí a la calle y levanté la vista. Mano para detener otro taxi al Hospital St. Rafael lo más rápido que puedas. Le dije al. El conductor me habló con un tono casi autoritario. Docenas de preguntas me rondaban la cabeza. ¿Qué le había pasado a mi hijo para que tuvieran que llevarlo de urgencia al hospital y a mi nuera? ¿Cómo podía ser? ¿Celebrando en una fiesta lujosa mientras mi hijo yacía enfermo en una cama de hospital? Sentado. En el taxi, sentí que el corazón me ardía en el pecho. Apreté el reloj de bolsillo con fuerza. Fuertemente mis nudillos se pusieron blancos. Michael, mi hijo, el niño que solía, que corría detrás de mí en la playa, que me abrazaba cada vez que regresaba de mis largos viajes de trabajo, ahora estaba en un hospital. Yo, la madre que había dedicado su vida a proteger al país, ni siquiera sabía que mi hijo me necesitaba. Me culpaba a mí misma. Durante los meses y años que pasé simplemente enviando dinero, creyendo que eso le bastaba para tener una buena vida. Pero ahora simplemente quería llegar a Michael para verlo, para saber que estaba vivo, que estaba bien. El taxi se detuvo frente a la entrada de Hospital San Rafael, y el sol del mediodía me cegó. Pagué al conductor, arrastré. Pasé mi maleta por la entrada y traté de controlar mi respiración para evitar que el pánico amenazante me abrumara. El vestíbulo estaba abarrotado, lleno de voces, pasos y el altavoz gritando los nombres de los pacientes como un caos. Música. Fui directo a la recepción, donde una joven enfermera revisaba expedientes. Busco a Michael Evans. Dije con voz seca, como si cada palabra me costara un gran esfuerzo. La enfermera levantó la vista. Me miró un momento y repasó rápidamente unos papeles. Está en cuidados intensivos, 5º piso, habitación 512, dijo. Respondió en un tono mecánico, como si fuera un anuncio rutinario. No tuve tiempo de agradecerle. Solo salí corriendo hacia el ascensor. Por favor, sostenga la puerta, grité, viendo que estaba a punto de para cerrar. Un hombre de mediana edad extendió la mano para detenerlo y esperó a que entrara. En la estrecha cabina, el olor penetrante. Me dio una dosis de desinfectante y tuve que contener las ganas de vomitar. Cuando se abrieron las puertas del 5º piso, la UCI, el pasillo se extendía frío y silencioso, interrumpido solo por el pitido constante del equipo médico. Caminé rápido, mi viejas botas militares golpeando el suelo de baldosas con un sonido seco. La puerta de la habitación 512 estaba ligeramente entreabierta y una puerta blanca. La luz se filtró desde adentro, haciéndome dudar por un segundo. La abrí lentamente, como si temiera romperla. Algo frágil. Michael estaba allí en la cama blanca, rodeado de tubos y máquinas. Tenía los ojos cerrados, la cara pálido, tan delgado que casi no lo reconocí. El respirador estaba ajustado sobre su boca, cada respiración tan débil que me contuve para escuchar. Mi corazón se sentía destrozado. Este no era mi Michael, ni el niño que corría detrás de mí en la playa, ni el hombre que me abrazaba fuerte cada vez. Regresé de un viaje de trabajo. Era solo una sombra, una versión rota de mi hijo. Un médico estaba en la esquina de habitación con una etiqueta que decía Dr. Evans. Estaba revisando los monitores en la pantalla, con la mirada fija, pero fría. Se giró hacia mí y preguntó, ¿es usted familiar del paciente? Asentí, La voz se le quebró. Soy su madre, Valerie. Asintió levemente, señalando hacia Michael. Tiene cáncer de estómago terminal. La situación es muy grave. Si se hubiera tratado antes, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Su voz era plana, como si estuviera hablando de cualquier otro caso. Pero cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Cáncer terminal. Repetí con voz temblorosa, sin poder creer lo que oía. Hace una hora, me había imaginado abrazándolo. Al escucharlo contarme sobre sus días sin mí, pensé que lo vería sano y sonriente, no así, atrapado. Entre máquinas, sin vida. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué nadie me lo dijo? Pregunté, casi suplicando. El doctor Evans se estremeció. Su cabeza, un destello de compasión en sus ojos. Nadie ha venido a verlo desde que ingresó. Intentamos contactar con él. Familia, pero no fue posible. Nadie vino a verlo. Esa frase me golpeó en el pecho. Victoria, mi nuera, en quien confié para cuidar de Michael. ¿Dónde estaba? Recordé. Las palabras de la señora Peterson, la publicación en redes sociales, el yate,
Las fiestas. Rabia. Me quemaba por dentro, pero el dolor lo ahogaba. Me acerqué a la cama y tomé su mano fría. Su piel era fina como papel con vetas azules visibles. Michael, soy mamá, susurré, conteniendo las lágrimas. Ya estoy aquí, hijo. De repente, sus labios se movieron, sus párpados. Revoloteó y abrió los ojos. Estaban nublados, pero con un brillo familiar. Mamá, murmuró tan débilmente que tuve que inclinarme para oírlo. Mamá, te quiero. Antes de que pudiera terminar, el monitor de ritmo cardíaco emitió un pitido largo y agudo que atravesó el aire. Me aferré a su mano. Michael, no, hijo, grité. Pero el doctor Evans me apartó, llamando. Para las enfermeras. Salgan. Déjenos trabajar, ordenó con firmeza. Me empujaron fuera. Entré al pasillo. Observé por la ventana cómo las enfermeras entraban corriendo. Máquinas. Se oyeron voces urgentes, todo borroso. Me cubrí la cara, sollozando desconsoladamente. Por favor, no te lo lleves. Repetí como si eso pudiera detenerlo. Pero unos minutos después, el doctor Evans salió, se quitó los guantes y me sacudió. Su cabeza. Lo siento mucho, dijo con voz grave. Hicimos todo lo que pudimos. Sentí un vacío interior. Me fallaron las piernas y salí a trompicones de la UCI, sin atreverme a mirar la sábana blanca, cubriéndose la cara. Michael se había ido justo cuando yo regresé. No pude. Dile cuánto lo amaba o que lamentaba haberlo dejado solo. Me quedé en el pasillo bajo una luz blanca y fría, sintiendo un vacío inmenso, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Saqué con las manos temblorosas, llamé al teléfono y marqué el número de Victoria. Al otro lado, se oía música a todo volumen, risas y voces. Como si estuviera en medio de una fiesta. ¿Qué pasa?, respondió Victoria, con un tono cortante y sin la menor pizca de interés. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Michael está muerto. Hubo unos segundos de silencio, y luego respondió como si hablara del tiempo. Ah, claro. Estoy ocupada. Hablamos luego. La llamada. Desconectado. Me quedé allí inmóvil. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Victoria no. No le pregunté nada. No mostró tristeza. Estaba de fiesta mientras mi hijo acababa de tomar su último aliento. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del hospital. Afuera, el sol seguía brillando. Pero solo sentía frío. Un frío que me heló hasta los huesos. Hueso. Había perdido a Michael. Y ahora sabía que también había perdido la fe en la única persona. Una vez llamé a la familia. Victoria, quien pensé que cuidaría de mi hijo, nos traicionó de la manera más cruel posible. Salí por la puerta de San Rafael. Hospital. La luz del mediodía me daba en la cara, pero lo único que sentía era un frío vacío por dentro. Sentía las piernas pesadas, como si cada paso fue una lucha para no desplomarme. No recuerdo cuánto caminé, solo que tenía que llegar a la oficina administrativa. Oficina para gestionar el papeleo del certificado de defunción de Michael. La palabra muerte resonó en mi cabeza como un martillo, destrozando cualquier esperanza que pudiera quedar. Mi hijo, el niño que crié y amé con todo mi corazón, ahora era solo un trozo de papel, un sello, un nombre en un hospital. Archivo. En la oficina administrativa, una joven enfermera con el pelo recogido en una coleta alta me entregó una bolsa de plástico transparente. Estas son las pertenencias del señor Evans, dijo con voz suave pero apresurada, habitual tras una larga jornada de trabajo. Tomé la bolsa con las manos temblorosas, miré a través del plástico. Dentro estaba el reloj de Michael, la cartera de cuero desgastada que le di para su 20º cumpleaños y su teléfono con la pantalla rayada. Abrí la cartera con la esperanza de encontrar algo suyo, un rastro de la vida que había vivido, pero estaba vacía salvo por sus documentos y una vieja foto con las esquinas arrugadas. En esta foto, Michael y yo estábamos en la playa. Él era solo un niño pequeño con una sonrisa radiante y una cometa roja en su mano. Apreté la foto contra mi pecho como si al soltarla los recuerdos de mi hijo también se desvanecieran. Le pedí al médico que me diera el historial médico completo de Michael. Otro médico, que no era el doctor Evans, entró con una gruesa archivo. Aquí está el historial completo, dijo, colocando la pila de papeles sobre la mesa. Hojeé las páginas. Fechas de ingreso, resultados de laboratorio y el diagnóstico final, cáncer gástrico terminal con metástasis. Hice una pausa, mi visión
Se me nubló al leer esa línea. El médico a mi lado bajó la voz. Si lo hubieran traído unos meses antes, podría haber vivido 1 o 2 años más, pero cuando lo admitieron, su condición ya era demasiado severo. Asentí, incapaz de hablar, sintiendo una opresión en el pecho durante 1 o 2 años. Si hubiera estado en casa, si le hubiera prestado más atención, si no hubiera dejado que Victoria se encargara de todo, ¿Michael habría tenido una oportunidad? ¿Quién es la persona de contacto principal? Pregunté con voz de caballo. La enfermera. La agente de guardia que estaba cerca revisó su libreta y contestó a Victoria López. Llamamos. Le envié mensajes varias veces, pero no pudimos contactarla. Me quedé paralizada como si me hubieran dado una bofetada. Victoria, la misma persona. Le enviaba dinero todos los meses a una persona en la que confiaba para que cuidara de Michael, pero nunca apareció. No solo me había abandonado, hijo, pero ni siquiera respondió cuando el hospital intentó contactarla. Apreté los puños, clavando las uñas en mis palmas hasta que sentí una sensación de ardor. Justo entonces, el teléfono de Michael vibró dentro de la bolsa de plástico. La pantalla se iluminó con el nombre Victoria. Me quedé mirando ese nombre, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Una parte de mí quería gritarle y preguntarle cómo podía. Podría ser tan cruel, pero no lo hice. No podía soportar su voz fría, no después de todo lo que había pasado. Dejé que el teléfono sonó hasta que la pantalla se apagó. Luego guardé el bolso en mi cartera y salí de la oficina administrativa. Fui a la morgue, donde habían llevado a Michael para prepararlo para el funeral. El asistente me entregó un documento pidiéndome para firmarlo para trasladarlo a la funeraria militar. Tomé la pluma, pero me temblaba tanto la mano que la firma quedó como un garabato. ¿Estás bien?, preguntó el hombre, mirándome con preocupación. Asentí, pero sabía que no. ¿Cómo podría estarlo cuando acababa de perder a mi único hijo? Terminé de firmar. Me levanté y salí de la morgue, sintiéndome como si arrastrara una piedra enorme a cada paso. Al salir del hospital, finalmente dejé caer las lágrimas. Me quedé junto a la acera, con el sol quemándome los hombros. Pero no sentía nada más que dolor. Dolor por Michael, por soportar sus últimos días solo, sin su madre a su lado, sin nadie que le tomara la mano. Me culpé por los años que pasé absorto en mi trabajo en mis misiones alrededor del mundo. Pensé que enviar el dinero era suficiente para que Victoria lo cuidara. Pero me equivoqué. El mayor error de mi vida fue dejarlo. Mi hijo en manos de alguien como ella. En medio del dolor y el remordimiento. La imagen de Victoria reapareció nítida y cruel. Recordé su voz aguda en el teléfono, la música alta, la risas en un yate. Gastó mi dinero, el dinero que envié para cuidar de Michael, en lujos para ella mientras mi hijo luchaba por su vida. No solo lo abandonó, sino que se mostró indiferente cuando supo que él murió. Esa crueldad fue como un cuchillo afilado que me cortó por dentro, llenándome de dolor y rabia. Quería gritarle confrontarla, preguntarle por qué trataba así a Michael. Pero sabía que aún no era el momento. Tenía que mantener la calma y lo que era mejor para mi hijo, aunque ya no estuviera. Saqué mi teléfono y marqué el número del teniente Coronel James Ortiz, un viejo amigo del ejército que ahora trabajaba en la Agencia de Gestión Financiera Militar. James, necesito ver. Te amo hoy, dije con firmeza, aunque las lágrimas aún corrían por mis mejillas. Valerie, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Te lo diré. Cuando nos veamos, por favor, consígueme una cita urgente. James aceptó de inmediato y me pidió que fuera a su oficina más tarde. Esa tarde. Colgué, sintiéndome como si hubiera encontrado un pequeño punto de apoyo en medio de la tormenta que me envolvía. Tomé un taxi de regreso a la casa de Michael en 420 Palm Street. Sentado en el asiento, agarré el reloj de bolsillo de mi padre, uno que he llevado conmigo durante 40 años. Era el símbolo de mi promesa de volver a casa, pero ahora sabía que yo también había regresado. Tarde. Frente a la puerta de Michael, sentí el manojo de llaves tintinear suavemente en mi mano mientras buscaba la correcta. Mis dedos tocaron una pequeña llave fría, la que había conservado todos estos años, como un hilo que me mantenía conectada a mi hijo. Abrí la puerta y me golpeó un olor a humedad y a rancio, como si la casa hubiera sido olvidada durante mucho tiempo. Encendí el interruptor y la luz amarillenta iluminó una sala desordenada. Copas de vino habían drags esparcidos sobre la mesa. El polvo cubría la madera y había cajas de comida rápida vacías apiladas en el suelo. Me quedé de pie.
inmóvil, mirando a su alrededor. Esta había sido la casa de Michael, el lugar donde pensé que mi hijo vivía feliz con Victoria. Pero ahora no era más que un desastre, igual que mi corazón en ese entonces. Momento. Arrastré mi maleta, la dejé junto al viejo sofá y caminé hacia. El escritorio de Michael estaba en la esquina. Había un sobre marrón entre unos papeles. Lo abrí y sentí que el corazón me latía con fuerza mientras revisé las facturas una por una. Una indicaba claramente alquiler de yates GF Coast. 15,000 pesos pagados con la tarjeta de crédito de Michael Evans. La fecha es de la semana pasada, justo cuando Michael estaba en la UCI. Me trasladaron a la siguiente y me hirvió la sangre. Cartier. Joyas 19. 500 pesos con fecha de hace 3 días. Apreté el papel con tanta fuerza que se me clavaron las uñas. En mi palma. Victoria había usado el dinero de mi hijo, el dinero que le envié para cuidarlo, para alquilar un yate y comprar joyas mientras Michael luchaba por su vida. Saqué mi teléfono, fotografié cada factura, cada número, cada fecha y los guardé cuidadosamente en una carpeta aparte. Cada clic era como una puñalada en el pecho, pero no podía parar. Necesitaba prueba. Necesitaba la verdad para confrontar a Victoria. Abrí la aplicación de videollamadas. Y marcó su número. La pantalla se iluminó y Victoria apareció de pie en la cubierta de un yate con el mar azul profundo. De fondo y sus amigas riendo a carcajadas. Llevaba un vestido de seda con un enorme logo de Chanel en el pecho, gafas de sol caras y un cóctel en la mano. Esa imagen fue como una bofetada. ¿Qué es? Victoria preguntó, su tono distraído, como si la estuviera molestando. Respiré hondo y mantuve mi voz lo más tranquila posible. Posible, aunque me quemaba por dentro. Sabes que Michael está muerto y estás todavía tan tranquila. El rostro de Victoria se congeló por unos segundos. Sus labios se apretaron y luego se encogió de hombros. Lo sé, pero estuvo enfermo mucho tiempo. No había nada. Podría hacerlo. Morir era solo cuestión de tiempo. Lo dijo con tanta suavidad, como si hablando de algo sin importancia. No de la muerte de su esposo, mi hijo. Sentí la sangre hervir en mis venas como si todo mi cuerpo ardía. ¿Crees que no sé en qué se gastó el dinero que envié para cuidar a Michael? Dije, mi voz es fría como el hielo, yates, joyas, fiestas. Lo vi todo. En cuanto a las declaraciones, Victoria levantó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. Ese dinero también es mío. Somos familia, ¿no? Esa frase fue como golpe final. ¿Familia? Se atrevió a llamarla familia. Después de dejar morir a Michael. Solo en un hospital, la miré a través de la pantalla y le dije con voz de acero, esta es la última fiesta que verás. Pagar con mi dinero. Colgué el teléfono sin darle a Victoria la oportunidad de decir nada más. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo, sino de la rabia que ardía en mi interior. No podía. La dejé continuar. No podía dejar que su crueldad quedara impune. Marqué el número del teniente coronel James Ortiz, un viejo amigo del ejército que ahora trabajaba en la Agencia de Gestión Financiera Militar. James, necesito tu ayuda, le dije. Dijo tan pronto como respondió. Valerie, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Su voz sonaba preocupada, pero no tuve tiempo de explicarlo todo. Voy a tu oficina ahora mismo. Por favor, ten. Tenía los documentos listos. Una hora más tarde, estaba sentado en la oficina de James, una pequeña habitación que olía a viejo. Madera y café. Coloqué un fajo de billetes sobre la mesa junto con el poder notarial financiero que Michael había firmado por mí antes de mi última misión. Victoria gastó el dinero de Michael, el dinero que envié para cuidar a mi hijo, en estas cosas, dije, acercándole los documentos a James. Los revisó hoja por hoja, frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Congela la cuenta de Michael ahora mismo. Cancela todas las tarjetas de crédito vinculadas y transfiere saldo restante en mi cuenta. James asintió sin hacer más preguntas. Me conocía. Sabía cómo actuó cuando las cosas fueron demasiado lejos. En solo 20 minutos, terminó todo el papeleo. Listo, dijo, entregándome un recibo. La cuenta está bloqueada. Las tarjetas de crédito están canceladas y el saldo se ha transferido a su cuenta. Nombre. Asentí, sintiendo que un peso se me quitaba de los hombros, aunque el dolor seguía ahí, agudo y constante. Mientras yo salí de la oficina y mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Victoria me llamaba una y otra vez.
No contesté, pero le envié un mensaje. Y empezaron a llegar mensajes de voz. Primero, su voz llena de ira. ¿Qué demonios le hiciste a la cuenta? ¿Tú? ¿Crees que tienes derecho a arruinarme la vida? Entonces su tono se suavizó, sonando suplicante. Valerie, ¿podemos hablar? No, no quiero causar ningún daño. Solo necesitaba el dinero para sobrevivir. Por favor, reabre el cuenta. Escuché cada mensaje, cada palabra, pero no sentí ni una pizca de compasión. Victoria no se disculpó por abandonar a Michael, ni mencionó a mi hijo. Solo pensaba en ella misma. Apreté el bolsillo de mi padre. Reloj en mi mano. El frío metal me recordó que debía mantenerme fuerte. Salí. El sol de Santa Mónica estaba justo. Tan brillante. Pero dentro de mí había una tormenta. Regresé a casa de Michael, decidido a encontrar más pruebas. Cualquier cosa que pudiera desenmascarar a Victoria. En mi mente, seguía viendo a Michael en la cama del hospital, su mano fría, y oyendo su voz débil. Mamá, te amo. No podía dejarlo ir en vano. Victoria. Tendría que pagar no solo por el dinero, sino por la crueldad que le robó los últimos días a mi hijo. Podría haber vivido un poco más. Podría haberlo abrazado de nuevo, haberlo escuchado hablarme con una voz más fuerte, no tener que recibir su cuerpo el mismo día que dejé el servicio cuando mi corazón aún estaba lleno de esperanza. Yo empujé la puerta y entré en la casa de Michael, que ahora era solo una sombra fría de lo que una vez fue. Coloqué la bolsa de plástico con las pertenencias de mi hijo sobre la mesa del comedor. La luz tenue iluminó su reloj de pulsera y su vieja cartera de cuero, recordándome la cruel realidad. Michael se había ido. Yo saqué una silla, me senté y abrí la vieja computadora portátil militar que había llevado conmigo todos esos años de servicio. La pantalla se iluminó, proyectando una fría luz azul en mi rostro. Respiré hondo, intentando para evitar que mi mente se hundiera en el dolor que gritaba dentro de mí. Este no era momento para derrumbarme. Necesitaba actuar. Necesitaba proteger lo que quedaba de mi hijo. Accedí al banco militar. Cuenta usando la autorización financiera de emergencia que Michael me había firmado antes de partir en mi última misión. En la pantalla, apareció la confirmación de la orden de congelamiento de cuenta enviada por James Ortiz. Revisé cada detalle, asegurándome. Me aseguré de que no hubiera ninguna escapatoria para que Victoria pudiera tocar el dinero de Michael. También activé las alertas. El intento de retiro se notificaría inmediatamente a mi teléfono. Al terminar, sentí una pequeña sensación de alivio, como si acababa de construir un muro de acero entre Victoria y lo que pertenecía a mi hijo. Luego revisé los extractos bancarios de los últimos 3 meses. Las cifras parecían frías y claras, como una acusación silenciosa. Una serie de gastos desorbitados. 8,000 pesos por una fiesta en un yate en la costa del Golfo. 4,500 pesos por una cena en un hotel de lujo. Restaurante en Miami. 12,000 pesos en una boutique de moda en Santa Mónica. Cada transacción y cada cifra eran como una puñalada en el corazón. Ese dinero era mi sudor y mis lágrimas. Los meses que pasé arriesgando mi vida en el campo de batalla, pensando que estaba pagando por el bienestar de Michael. Pero en realidad, yo estaba alimentando la vanidad de Victoria mientras mi hijo estaba solo en el hospital sin nadie que lo cuidara. Tomé capturas de pantalla de cada transacción. Los guardé cuidadosamente en un disco duro externo y en una pequeña memoria USB que siempre llevo conmigo. Cada clic era una afirmación. No voy a dejar que Victoria se escape. Con esto le haré pagar cada dólar gastado por cada día que se fue. Michael solo. Pero justo cuando estaba guardando el último archivo, mi teléfono vibró. La pantalla mostraba el número de un banco comercial. Una amable voz femenina dijo: Señora Evans, hemos recibido una solicitud para retirar dinero de un préstamo a nombre conjunto de la señora Victoria López y el señor Michael Evans. ¿Autoriza esto? Agarré el teléfono y respondí con voz firme. No, no lo autorizo. Por favor, bloquéelo. El expediente de crédito inmediatamente. El empleado dudó un momento y luego confirmó. Está bien, lo haremos. Inmediatamente. ¿Desea dejar alguna instrucción adicional que no sea necesaria? Respondí y colgué. Me senté en la sala, en silencio, escuchando solo el chirrido del ventilador de techo. Llamé a Leo, un viejo amigo del sector de telecomunicaciones que anteriormente me había ayudado a localizar dispositivos en misiones secretas. Leo, necesito que revisa un número de teléfono. Dije con voz tranquila,
pero con urgencia. Es de Victoria López. Quiero saber dónde. Ella lo es. Leo aceptó sin dudarlo y me devolvió la llamada solo 10 minutos después. Su teléfono tiene señal en alta mar. La costa del Golfo, probablemente en un barco. ¿Quieres las coordenadas? Asentí incluso. Aunque no podía verme. Envíalos. Gracias. Estaba empezando a oscurecer y la luz que entraba por la ventana se estaba volviendo de un naranja suave. Cerré la casa de Michael. Tomé las llaves de una camioneta vieja, la que yo solía bromear diciendo que era demasiado vieja para un joven. Conduje hasta el supermercado más cercano y compré agua, comida enlatada y 3 candados nuevos, los más resistentes que tenían. Cuando regresé, cambié todas las cerraduras de la entrada y puertas traseras. Con cada vuelta del destornillador, me imaginaba cerrando la puerta de golpe en las narices de Victoria, bloqueando cualquier posibilidad, para que ella siguiera aprovechándose. Coloqué cinta adhesiva de grado militar con un código en cada candado, una costumbre de mis días en el ejército para asegurar que nadie los manipulara. Mientras guardaba los papeles sueltos de Michael en una caja de cartón, encontré un viejo cuaderno con una tapa de cuero desgastada y una cuerda suelta. Lo abrí y el corazón me dio un vuelco al ver la familiar letra de Michael. Dentro había una lista de las cantidades de dinero que había dado a Victoria, cada uno con una fecha y su firma. 3,000 pesos de marzo para Victoria comprará medicinas. $5,000 en abril. Victoria dijo que necesitaba dinero para reparar la casa. Hojé estas páginas y noté que muchas de ellas coincidían con gastos suntuosos en el banco. Declaraciones. Victoria no solo gastó mi dinero, también engañó a Michael, haciéndole creer que lo estaba usando para robar. Cuidado de la familia. Me hundí en la silla, con el cuaderno en las manos, sintiendo como si acabara de encontrar el último trozo de el rompecabezas. No era solo una prueba, era el relato de mi propio hijo, una historia de traición que nunca llegó a contar. Corrí. Le entregué la página y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Michael, lo siento, susurró. No sabía lo que tenías que soportar. Pero en medio de ese dolor, sintió una nueva determinación. Ese cuaderno era un eslabón clave, algo que obligaría a Victoria a enfrentarse a su culpa. Me puse de pie, guardé el cuaderno en la caja con los demás papeles y miró alrededor de la casa. Todo aún conservaba el toque de Michael, el sillón donde le gustaba leer la pequeña foto de los dos en el estante, y el olor a madera vieja del piso que limpiaba cada fin de semana. No podía dejar que Victoria entró aquí para tocar lo que pertenecía a mi hijo, nunca más. Apreté el reloj de bolsillo de mi padre, que había estado conmigo durante tantos años, y me dije, esto no ha terminado, Michael. Voy a protegerte aunque ya no estés. A la mañana siguiente, tomé la caja con todos los papeles a la antigua base naval donde todavía me dejaban usar una pequeña oficina después de jubilarme. La habitación estaba sencillo, con un viejo escritorio de madera, algunas sillas de metal y el olor del mar entrando por la ventana. Puse la caja en el suelo, la abrí y comencé a colocar cada documento sobre la mesa. Facturas, extractos bancarios. El cuaderno de Michael. Cada papel era una parte de la verdad, y sabía que tenía que organizarlos cuidadosamente para desenmascarar Victoria. Me senté, respiré hondo y contuve el dolor que crecía en mi pecho. Hoy no era día para llorar. Hoy necesitaba la precisión de un teniente coronel de la Marina. Cuerpo, no el corazón roto de una madre. Empecé a comparar cada gasto, cada línea en el cuaderno de Michael, con movimientos en los extractos bancarios. Poco a poco, surgió un patrón, claro y cruel como una sentencia. Había cantidades que Michael le había dado a Victoria en efectivo del dinero que yo enviaba para medicinas o reparaciones de la casa, pero al mismo tiempo, Victoria retiró cantidades similares de la cuenta de mi hijo. Una vez, Michael escribió 5,000 pesos en mayo para que Victoria pagara gastos de hospital, pero el extracto bancario mostró que ese mismo día se retiraron 5,000 pesos para pagar un lujo. Un spa en Miami. Apreté el bolígrafo con fuerza, con las uñas clavadas en la palma, hasta que se quemó. Victoria no solo me quitó el dinero, también engañó a Michael, haciéndole creer que ella cuidaba de la familia mientras solo alimentaba su vida de lujo. En particular, encontré una serie de grandes transacciones realizadas justo después de que Michael fuera hospitalizado. Una factura me llamó la atención. $10,000 por organizar una fiesta de cumpleaños para uno de amigos de Victoria. Con la nota, la fiesta en el yate incluye DJ y barra libre. La cita
Coincidió con el día en que Michael ingresó en cuidados intensivos. Me quedé mirando ese número, sintiendo que me hervía la sangre. Mientras mi hijo estaba allí, débil, luchando por cada aliento, Victoria estaba de fiesta, riendo y gastando como si nada. Mal. El dolor y la rabia se mezclaron, haciéndome querer gritar. Pero me contuve. Yo necesitaba pruebas. Necesitaba que todo fuera perfecto para que no pudiera negarlo. Tomé el escáner militar de la esquina de la habitación y escaneó cada página, facturas, extractos bancarios e incluso las notas escritas a mano de Michael en su cuaderno. Guardé 3 copias, una en el disco duro interno de la base y otra en un disco duro externo y otro en un servicio de almacenamiento en la nube cifrado que usaba para documentos clasificados. Cada vez que presioné el botón de guardar, sentí que estaba poniendo otro ladrillo en el muro de la justicia para Michael. Cuando terminé, me volví hacia el teléfono de mi hijo, que todavía estaba en la bolsa de plástico del hospital. La carpeta de mensajes estaba borrado, pero no me rendí. Abrí otras aplicaciones de mensajería y por suerte logré recuperar algunas conversaciones. En el chat grupal, Victoria envió una foto de un bolso Louis Vuitton con el mensaje: acabo de comprarlo con el dinero de Michael. De todos modos, ese tipo no va a vivir mucho más. Lo leí una y otra vez, y cada palabra era como un puñal en mi corazón. Victoria no solo se estaba aprovechando de él. Vio la muerte de mi hijo como una oportunidad. Seguí comprobando el correo electrónico de Michael con la contraseña que usaba para nuestras cuentas compartidas. Por suerte, pude acceder. En la carpeta de enviados, encontré un correo electrónico de reserva para un crucero enviado desde la cuenta de Michael a una empresa de eventos. La nota me dejó indiferente. Usar la tarjeta de Valerie. No saldrá de la base por mucho tiempo, y si regresa, tendrá que avisar. Me hundí, sentado en la silla, con la cabeza entre las manos. Victoria no solo se llevó su dinero, sino que también lo planeó todo, sabiendo que yo estaba lejos y no podía supervisar nada. Se había aprovechado de mi ausencia y de la confianza de Michael para construir una vida de lujo sobre el dolor de mi hijo. Esa tarde, tomé todas las información a la oficina de James Ortiz. Valerie, ¿qué encontraste?, me preguntó. ¿En serio? Puse la caja sobre la mesa y saqué los documentos y las unidades. Aquí está todo: facturas, extractos bancarios, mensajes, correos electrónicos. Victoria sacó dinero de la cuenta de Michael para gastarlo incluso cuando estaba en el hospital. James revisó algunos papeles y asintió. Esto es suficiente y legal para usarlo como prueba financiera. ¿Quieres? ¿Para llevarlo más lejos? Asentí con voz firme. Quiero que le pague a James, no solo por el dinero, pero por lo que le hizo a Michael. Me puso una mano en el hombro con una mirada llena de empatía. Te guiaré. Te explicaré cómo presentar esto en el tribunal, pero necesitarás un buen abogado. Antes de irme de la base, llamé a Arthur Reed, un abogado recomendado por James que se especializa en casos de abuso financiero familiar. Señor Evans, ¿puedo verla mañana por la mañana?, dijo Arthur por teléfono con voz profunda y segura. Traiga a todos pruebas. Las revisaremos con cuidado. Acepté, sintiéndome como si finalmente hubiera encontrado un aliado en esta lucha. Gracias, respondió y colgó. Me sentí un poco más ligero, aunque el dolor seguía ahí, agudo. Esa noche, volví a casa de Michael y cerré la puerta con llave. El viento del mar golpeaba con fuerza contra la ventana, trayendo el sonido de las olas, pero dentro de mí había un silencio agudo. Me senté en la sala de estar, coloqué todos los documentos sellados sobre la mesa. Junto a ellos estaba el reloj de bolsillo de mi padre, la lámpara, reflejándose en su cristal desgastado. Lo acaricié suavemente y susurré: Michael, mamá no te va a dejar ir. En vano. En mi mente, cada siguiente paso estaba claro. Victoria se equivocó al pensar que yo la dejaría en paz. Estaba lista no solo para la justicia, sino para el amor de mi hijo, algo que nadie, ni siquiera ella, podría arrebatármelo. Temprano por la mañana, caminé hacia el centro de Santa Mónica, donde estaba la oficina de Arthur Reed. Estaba discretamente ubicado entre edificios bajos. El aire fresco de la mañana contrastaba con el peso en mi pecho, que cargaba con la pérdida de Michael y mi ira hacia Victoria. Con la caja de archivos firmemente sujeta bajo el brazo, empujé la puerta para abrirla. La oficina era pequeña y ordenada, con olor a papel viejo y tinta. Sobre un escritorio de madera había un ordenado, pila de archivos,
un lápiz rojo y una taza de café humeante. Arthur, un hombre de unos 40 años, se levantó para saludarme. Me estrechó la mano firmemente con una mirada penetrante que parecía ver a través de mi dolor. Señora Evans, por favor, siéntese, dijo con voz profunda pero cálida, señalando la silla frente a su escritorio. Coloqué la caja de cartón sobre la mesa y saqué 3 carpetas cuidadosamente organizadas, extractos bancarios, facturas, recibos y datos del teléfono y el correo electrónico de Michael. Esto es todo lo que tengo, dije con voz seca, intentando mantener la calma, aunque me dolía el corazón cada vez que pensaba en mi hijo. Arthur asintió y abrió la primera carpeta y echó un vistazo rápido a cada página. Sus ojos recorrieron las cifras, las facturas y los documentos de Victoria. Mensajes crueles. De vez en cuando, hacía una pausa, tomaba nota con un lápiz rojo y murmuraba, transacción ilegal. Claro. Evidencia de abandono. Me senté allí viéndolo trabajar, sintiendo como si estuviera poniendo una parte de mi alma en manos de un extraño, con la esperanza de que me ayudara a conseguir justicia para Michael. Levantó la vista y se subió las gafas. ¿Tienes el poder notarial financiero? ¿Lo trajiste? Asentí y saqué el original de mi bolso con la firma de Michael. Fue notariada en la oficina legal militar antes de partir para mi última misión. Arthur la examinó. Con cuidado, asintió con satisfacción. Bien. Esta es la clave para que podamos controlar sus activos. Continuó revisando el archivo. Se detuvo en la factura del alquiler del yate y los mensajes de Victoria sobre el bolso Louis Vuitton. Señora Evans, he visto muchos casos de abuso financiero, pero negó con la cabeza, un destello de indignación en sus ojos. No solo está gastando dinero, se está aprovechando intencionalmente de su hijo. Condición. Esto es un acto deliberado. Después de casi una hora de revisión, Arthur cerró los archivos y me miró directamente a los ojos. Este caso tiene suficiente peso como para llevarlo a juicio. Voy a solicitar una orden de congelación de activos de emergencia y la administración del patrimonio de Michael. Con lo que has dado, yo creo que el juez estará de nuestra parte. Asentí, sintiendo como si hubiera encontrado un rayo de luz en la oscuridad. Ella está en un yate en la costa del Golfo, añadí en voz baja pero firme. Tengo su ubicación. Gracias a un amigo. Arthur sonrió fríamente, con la mirada fija. Ella no tiene idea. ¿Qué tan rápido vamos a actuar? Victoria cree que puede esconderse en el mar para siempre, pero la ley no espera. Al salir de la oficina, sentí una pequeña sensación de alivio. Pero el dolor aún me aferraba. Pasé por el juzgado, donde el aire estaba cargado de olor a papel y a ruido de impresoras. Presenté la solicitud para que el tribunal emitiera la congelación de activos. Ordenó y presentó el juego de copias que Arthur había revisado. Un secretario judicial. Una mujer de mediana edad con aspecto cansado recibió los documentos y confirmó. La audiencia será en los próximos 72 horas. Te avisaremos. Asentí, le di las gracias y me fui. El Santa Mónica. El sol pegaba fuerte, pero yo solo sentía frío. Todo lo que hacía era por Michael, pero cada paso me recordaba que ya no estaba. Por la tarde, fui al cuartel militar funeraria para completar los preparativos del entierro de Michael. El uniforme que había pedido para él estaba listo. Un uniforme militar azul oscuro igual al que usaba cuando era joven. El director de la funeraria, un veterano, colocó su mano en mi hombro. Será enterrado con todos los honores, teniente coronel Evans, dijo con voz grave y voz triste. Asentí, incapaz de hablar, mirando el uniforme doblado en él. Mesa, el pequeño metal brillando bajo la luz. Imaginé a Michael con ese uniforme, pero la imagen solo hizo que me duele más el corazón. Mi hijo debería estar vivo, sonriendo a mi lado. Cuando regresé en la casa de Michael, ya estaba oscureciendo. Abrí la puerta, entré y vi un sobre blanco que había sido. Me colé por debajo de la puerta, tirado solo en el suelo. Lo recogí, lo abrí, y encontré una nota escrita a mano por Victoria. Valerie, ¿podemos arreglar esto entre nosotras? Necesito dinero para pagar deudas. Por favor, no lleves las cosas tan lejos. Lo leí de nuevo, cada palabra como una bofetada. Ella no. Disculpa. No mencionó a Michael. Ni una sola palabra de tristeza. Todo era cuestión de dinero, como si la muerte de mi hijo fuera solo un pequeño obstáculo en su vida de lujo. Doblé la carta, la coloqué en el expediente de pruebas, y no respondió.
Victoria no merecía ni una sola palabra mía. En la mañana del juicio, me paré frente al espejo en la casa de Michael, con el uniforme azul marino que llevaba puesto. No había tocado en años. Las medallas en mi pecho brillaban bajo la luz, cada una, contando una historia de mis días sirviendo al país. Pero hoy no la llevaba puesta para recibir gloria. Lo llevaba para enfrentar a Victoria, para exigir justicia por mí. Hijo. Me arreglé el pelo, agarré el reloj de bolsillo de mi padre y salí. Soplaba la brisa marina, trayendo el aire salado. Pero por dentro, solo tenía una fría determinación. La sala del tribunal era grande. La luz blanca de las bombillas fluorescentes caía sobre todo, dándole un aspecto nítido y frío. El olor a madera vieja y húmeda de los bancos llenaba la habitación como si el tiempo se quedó quieto allí. Entré con el expediente apretado contra mi pecho, Artur Reed a mi lado, su mirada penetrante. Pero tranquila. Al otro lado, Victoria ya estaba sentada con un ajustado Gucci vestido, el cabello cuidadosamente rizado y sosteniendo el último iPhone en la mano. Llevaba un maquillaje recargado con detalles llamativos. Delineador de ojos, pero pude ver la falsedad en la forma en que bajó la cabeza, tratando de fingir agotamiento. Todos en él. La sala sabía que estaba actuando, pero insistió en parecer una víctima. El juez, un hombre de mediana edad con una mirada seria. Rostro, sentado en lo alto, pidió a ambas partes que presentaran sus argumentos. Artur se puso de pie. Colocó el grueso expediente sobre la mesa, cada sección organizada como una acusación perfecta. Su señoría, tenemos claro, evidencia de abuso financiero y abandono de responsabilidades familiares por parte de la señora Victoria López hacia su esposo, el señor Michael Evans. Empezó con voz firme. Empezó a mostrar el banco. Declaraciones en pantalla grande con gastos de lujo, yates, restaurantes exclusivos, joyas caras, luego duplicadas. Facturas que demostraban que Victoria retiró dinero de la cuenta de Michael incluso cuando él ya le había dado efectivo. Finalmente, proyectó fotos en las redes sociales, Victoria sonriendo en un yate, levantando una copa de cóctel mientras Michael estaba en él. UCI a solo unos kilómetros de distancia. Me senté allí mirando cada imagen, cada una, como un cuchillo en mi corazón. Recordé la débil voz de Michael. Mamá, te quiero. Y entonces el pitido largo del pulsómetro. Victoria no solo se llevó el dinero, sino también los últimos días de mí. La vida de mi hijo, los días que podría haber vivido si hubiera recibido la atención adecuada. Apreté el puño, clavándome las uñas en la palma. Me contuve para no llorar en la sala del tribunal. El abogado de Victoria, un joven con un traje brillante, se puso de pie. Responder. Su señoría, estos gastos son un derecho legal de la señora López como esposa del señor Evans. Además, la enfermedad del señor Evans era irreversible. Mi cliente no se hace responsable. Su voz era suave, pero vi cómo Victoria evitaba mi mirada mientras hablaba. Ella sabía la verdad, y yo sabía que no podía negarla por mucho tiempo. Artur llamó a un testigo, y el doctor Evans, que trató a Michael y entró. Se presentó ante el tribunal, con voz profunda pero clara. Si el señor Evans hubiera sido admitido, si hubiera recibido la atención adecuada, podría haber vivido 1 o 2 años más, pero nadie se puso en contacto con nosotros. Nadie. Lo visitó durante las 2 semanas que estuvo en la UCI. La sala quedó en silencio y vi a Victoria inclinar la cabeza, agarrando su iPhone como para ocultar su vergüenza. El juez me miró, indicándome que hablara. Levanté a los militares. Uniforme, que me pesaba en los hombros, pero me daba fuerza. Miré directamente a Victoria, luego al juez. Mi voz temblaba pero firme. Estaba fuera protegiendo el país. Envié dinero, confiando en que mi hijo estaba bien cuidado, pero nadie tiene derecho a usar mi ausencia para matarlo. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. Solo se oía una suave respiración y el sonido de la pluma del secretario del tribunal. Victoria bajó la cabeza aún más, pero no vi ni una pizca de remordimiento en sus ojos. El juez asintió. Revisó el expediente una última vez. Tiempo antes de declarar, el tribunal ordena la congelación de todos los activos del señor Michael Evans. La medida provisional. La administración del patrimonio queda a cargo de la señora Valerie Evans. La señora Victoria López tiene prohibido acceder a los bienes y la residencia del señor Evans hasta nuevo aviso. El sonido del mazo resonó seco y firme, como el final definitivo del infierno que Victoria había causado. Victoria se levantó de un salto, con el rostro roja, gritando: «¿Te arrepentirás de esto,
Valerie, no puedes hacerme esto. Su voz estridente rebotó en las paredes, pero los oficiales del tribunal se acercaron rápidamente y le pidieron que saliera de la sala. Observé cómo se la llevaban, con su Gucci, vestido deslizándose por la puerta y, por primera vez, sentí que se había hecho un poco de justicia. Pero no alivió el dolor. Michael no regresaría y la crueldad de Victoria quedó como una cicatriz que nunca sanaría. Mi corazón. Reuní los documentos, los guardé cuidadosamente en mi maletín y salí. Sala del tribunal. El sol del mediodía en Santa Mónica brillaba con fuerza, reflejándose. Quitarme el uniforme y hacer brillar las medallas. Pero no sentí orgullo ni triunfo. Solo sentí un tranquilo alivio, como si todo lo que había hecho me hubiera permitido cumplir la promesa que le hice a Michael. Aunque ya no estaba aquí para verlo. Cuando terminó el juicio, supe que no tenía tiempo para descansar ni para dejar que el dolor me consumiera. Michael se había ido, pero tenía que hacer algo para mantener vivo su legado. Que lo que sufría no sería en vano. Conduje directo al banco. Llevaba la orden judicial. En el mostrador, terminé el papeleo para obtener el control total de los bienes de Michael. La empleada del banco, una mujer de mediana edad con una mirada amable, revisó los documentos y dijo: «Señora Evans, todo está transferido a tu nombre. ¿Cómo te gustaría administrar este dinero?» Respiré hondo, con voz firme. Lo dividí en dos. Una parte para mi cuenta personal y la otra para crear un fondo. El fondo se llamó Michael Fund, una organización sin fines de lucro registrada en el estado esa misma semana. La idea surgió a mí, cuando estaba enamorada mirando el traje de Michael listo para el funeral. Quería que el nombre de mi hijo se convirtiera en un símbolo de esperanza de vida para quienes luchan contra la enfermedad que Michael no pudo superar. Me comuniqué con el Hospital San Rafael y otros centros médicos solicitan una lista de pacientes con cáncer que han sido abandonados o que no pueden pagar la atención médica. Gastos. Un médico de San Rafael que había atendido a Michael me tomó la mano y dijo: «Está haciendo algo muy valioso, señora Evans. La ayudaré en todo lo que pueda». Solo en la primera semana. El fondo Michael cubrió el costo de los medicamentos de 12 pacientes. También firmé un contrato a largo plazo con una clínica móvil para llevar servicios médicos a zonas remotas del país donde personas como Michael habían sido olvidadas. Una mañana, me dirigí al Hospital Provincial de Arizona, a unas horas de Santa Mónica, para revisar la lista de pacientes que el fondo apoyaba. El aire en el hospital era sofocante. El olor a desinfectante y el sonido familiar de las máquinas me apretaron el corazón, recordándome los últimos días de Michael. Entré en la sala de oncología, vi a un niño pequeño acurrucado en la cama agarrando un osito de peluche desgastado, sus grandes ojos mirando por la ventana. Parecía tener unos 8 años, delgado y pálido por la quimioterapia. El médico me presentó. «Este es Liam. Perdió a sus padres en un accidente de coche. Tiene leucemia y vive solo en esta habitación». Me acerqué y me senté junto a la cama y sonrió suavemente. «Hola, Liam. Soy Valerie. ¿Qué estás haciendo?» El niño levantó la vista y dijo en voz baja: «Vos, no quiero morir solo. Quiero tener una familia». Las palabras de Liam fueron como un cuchillo directo al corazón. Sus ojos, claros pero llenos de tristeza, eran como los de Michael cuando era pequeño. Cuando me abrazaba y me preguntaba. Cuando llegaba a casa, tomaba su mano, tan pequeña y fría, y le decía: «No estás solo. Estoy aquí». El médico mencionó que Liam tenía posibilidades de recuperarse si recibía tratamiento continuo y la atención adecuada. Sin dudarlo, decidí usar el fondo de Michael para cubrir todos sus gastos médicos y contratar a una enfermera privada para que lo cuide bien. Algunas semanas después, regresé al hospital con una bolsa de naranjas frescas y un libro infantil que pensé que le gustaría. Liam estaba mejor, aunque había perdido casi todo el cabello por la quimioterapia. Sus ojos brillaban y por primera vez lo vi sonreír, una sonrisa inocente que me calentó el alma. Me senté a su lado y le conté sobre los días que solía remar en la costa, sobre las grandes olas y los atardeceres ardientes. Liam escuchó atentamente, acariciando a su osito de peluche. «Señora Valerie, ¿alguna vez tuvo miedo en el mar?», preguntó. Preguntó con curiosidad. Sonreí y le acaricié la cabeza. «Por supuesto que sí. Pero aprendí que no importa cuán grandes sean las olas, si sostienes el mineral con fuerza, siempre llegarás al otro lado». Cada vez que lo visitaba, le llevaba su comida favorita, flan casero, jugo de mango o galletas con chispas de chocolate. Me sentaba a su lado,
Ayúdalo a comer cucharada a cucharada, limpiándole la boca cuando se ensuciaba. Esos momentos me hicieron sentir como si estaba cuidando de Michael de nuevo, como si estuviera recuperando lo que no pude darle antes. Liam empezó a abrirse. Más aún, contándome su sueño de convertirse en astronauta y viajar a Marte. Quiero ver el mundo entero desde arriba, decía con los ojos brillantes. Asentía con lágrimas, queriendo escapar, pero los contuve y simplemente sonreí. Lo lograrás, Liam. Creo en ti. Una tarde, mientras me preparaba, a punto de salir del hospital, Liam me tomó la mano con una mirada vacilante. La señora Valerie, ¿puede ser mi abuela? La pregunta del niño me dejó paralizada como si el mundo entero se detuvo en ese instante. Miré los ojos claros de Liam, vi el reflejo de Michael y sentí. Mi corazón sanó un poco. Me acerqué más, lo abracé fuerte y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Claro que sí, Liam. Seré tu abuela. El niño me abrazó. El osito de peluche se apretó firmemente entre nosotros y pude sentir el calor que irradiaba su frágil cuerpo. Ese mismo día, comencé el proceso de adopción legal. Contacté con el Departamento de Servicios Sociales, preparé los documentos. Y preparé una pequeña habitación en la casa de Michael para Liam. Pinté las paredes de azul marino, el color que Liam dijo que le gustaba. Porque parece el cielo. Compré una cama individual, una mesita y puse su osito de peluche sobre la almohada. A cada paso, la preparación fue una promesa que me hice a mí misma. No dejaría que Liam estuviera solo como dejé a Michael sin querer. Michael Fund no solo fue el legado de mi hijo. Ahora también fue el puente que me condujo a Liam, un niño que trajo luz a mis días más oscuros. 6 meses después del juicio, recibí una llamada del médico. En el Hospital Provincial de Arizona. Señora Evans, tengo buenas noticias, dijo, con entusiasmo al otro lado de la línea. Liam ha respondido bien al tratamiento. Las últimas pruebas muestran que ya no quedan células cancerosas. Me quedé paralizada en la cocina, agarrando el teléfono con fuerza mientras las lágrimas corrían por mí. Mejillas. Liam, el chico que conocí en la fría habitación del hospital, ahora tenía la oportunidad de vivir. Gracias, doctor, susurré con la voz entrecortada. Voy para allá ahora mismo. Me apresuré a tener todo listo y traje una pequeña bolsa de regalo conmigo, un gorro de lana azul que había tejido para Liam, con la esperanza de le gustaría. El día que Liam salió del hospital, conduje la vieja camioneta de Michael. Camión a Arizona. El niño estaba en la entrada, delgado pero con ojos brillantes abrazando a su desgastado osito de peluche. Cuando él, al verme, corrió hacia mí con una sonrisa radiante como el sol. Abuela, dijo. Gritó, lanzándose a mis brazos. Lo abracé fuerte, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y en ese momento vi la sombra de Michael. Vamos, nieto, le dije, acariciándole la cabeza. Vámonos a casa. Entramos en el camión. El sonido del océano Pacífico llegaba desde lejos, y el familiar olor salado entraba por la ventana. La casa de Michael se había convertido en nuestro hogar. La primera cena en casa fue sencilla pero cálida. Preparé tacos. El plato favorito de Liam con carne molida y salsa de tomate casera. Liam colocó cuidadosamente su osito de peluche junto a el marco de fotos de Michael estaba en el estante. Luego me miró con recelo y preguntó, ¿crees que el tío Michael habría? ¿Te gustó? Sonreí y le puse la mano en el hombro. Claro que sí, querría a Liam. El tío Michael estaría muy orgulloso de ti. El chico asintió, con los ojos brillantes, y regresó a la mesa para darle un gran mordisco a su taco, riendo. Cuando la salsa le llegó a la barbilla, le limpié la boca, sintiendo una pequeña pero verdadera alegría. Como si estuviera reviviendo los días con Michael. En las semanas siguientes, comencé a cambiar la casa para realmente. Es un hogar para Liam y para mí. Pinté la sala de color arena, un tono cálido, que pensé que aportaría frescura. En la terraza, planté buganilia, cuyas flores rojas se mecían con la brisa marina. En el patio trasero, puse una hamaca nueva donde a Liam le gustaba tumbarse a leer o ver la puesta de sol. Las cosas de Michael. Libros, ropa, algunas fotos que guardé cuidadosamente en un armario de madera, no para olvidarlos, sino para proteger el recuerdo de mi hijo intacto. Cada vez que abría el armario, tocaba su chaqueta favorita y le susurraba, «Sigues aquí, ¿verdad?». Continué dirigiendo el Fondo Michael, ampliando sus actividades a las comunidades rurales de los Apalaches. El fondo ayudó a docenas de pacientes con cáncer a recibir tratamiento temprano.
Las personas que conozco sin esa ayuda podrían haber conocidola. El mismo destino que Michael. Liam a menudo se sienta a mi lado en la mesa haciendo sus tareas o dibujando. Me dibujó en un uniformado militar, de pie junto a él con el azul intenso del Pacífico a nuestras espaldas. Somos tú y yo, abuela, dijo Liam. Me entregó el dibujo. Sus ojos brillaban de orgullo. Lo abracé, sintiendo como mi corazón sanaba lentamente en momentos como estos. Una vez al mes, llevo a Liam a participar en el grupo de voluntarios Michael Fans, llevando medicamentos y alimentos a lugares distantes. Comunidades. Liam se integró rápidamente, corriendo con otros niños y repartiendo regalos con una sonrisa radiante. Abuela Valerie, ¿puedo traer más dulces la próxima vez?, preguntó, sosteniendo un paquete de galletas que acababa de entregar. Claro, pero primero tienes que pedirle permiso a la abuela, respondí, guiñándole un ojo. Al verlo reír y jugar, sentí una parte de Michael volvió a la vida como si mi hijo nos estuviera mirando y sonriendo desde algún lugar. Empecé a unirme a la clase de último año. Club de kayak en el muelle de Santa Mónica. Todas las mañanas, temprano, remaba sobre pequeñas olas, sintiendo el agua fresca en mis manos, recordando los días de entrenamiento en el mar. Pero ahora remaba por placer, por la paz que creía tener. Nunca volvería a encontrarlo. A veces, Liam se sentaba en la orilla, me saludaba y gritaba, rema más rápido, abuela. El pez te persigue. Me reía a carcajadas, sintiendo que mi corazón se aligeraba cada día. Todas las tardes, Liam y yo fui al pequeño jardín detrás de la casa. Él plantó tomates y yo cultivé hierbas. La primera temporada, cosechamos una cesta llena. Y esa noche, Liam me ayudó a cocinar pasta con salsa de tomate fresca. Esto está más rico que los tacos, abuela, exclamó con la boca llena de salsa. Sonreí, acariciando su cabeza, sintiendo una felicidad sencilla que nunca pensé que volvería a sentir. De vez en cuando, el abogado Arthur llamaba para avisarme que Victoria seguía intentando demandar o reclamar bienes. Simplemente presentó otra solicitud, pero el juez la rechazó. Arthur dijo con voz tranquila, no te preocupes. Todo está bajo control. Asentía con la cabeza por teléfono sin responder a ninguno de los mensajes de Victoria. Ella ya no formaba parte de mi vida, y no quería perder ni un segundo pensando en ella. Una mañana, Liam llegó corriendo a casa de la escuela con un diploma de mejor estudiante en la mano y una sonrisa tan brillante como el sol. Abuela. Valerie, saqué la nota más alta de la clase, me dijo, saltando por el jardín. Estaba sentado en mi silla de siempre. Silla de madera, sosteniendo el reloj de bolsillo de mi padre, la luz reflejándose en el cristal desgastado. Muy bien, Liam, dije, abrazándolo, viéndolo correr y reír. Su risa inocente se mezclaba con el sonido de las olas. Sabía que Michael todavía estaba aquí en cada latido de esta nueva vida que estoy protegiendo. Ese mismo día, yo colgué una nueva foto en la pared justo al lado de la que tengo con Michael, Liam y yo en la orilla del Pacífico en el mismo lugar donde Michael solía jugar de niño. Le pegué una nota que decía, Michael siempre está con nosotros. Di un paso atrás, miré las dos fotos y, por primera vez en muchos años, sentí que realmente había llegado a casa. No una casa hecha solo de ladrillo y madera, sino un hogar de amor, de esperanza, el que Liam y yo estamos construyendo juntos. Y donde Michael vivirá para siempre en nuestros corazones. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en hechos reales. Se han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No lo decimos para juzgar, pero en él. Espero que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares? Tengo genuina curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Optarías por guardar silencio para evitar paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y yo firmemente creo que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, yo les dejo dos de las historias más queridas del canal. Les aseguro que los sorprenderán. Gracias por quedarse hasta el final.